Dios les bendiga en esta hermosa tarde y les decía el pastor de los ministerios llamada final en la ciudad de Charlotte, Norte Carolina. Estaremos cancelando nuestros servicios por 2 semanas por la cuestión en la que estamos viviendo en estos días. Pero seguimos orando y vamos a estar en clamor, vamos a estar gimiendo, orando, ayunando a Dios, por tanto por nosotros como por todos los hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Les recomendamos, hermanos, que tengan todas las precauciones, que se guarden, sean obedientes a lo que la ley conforme al gobierno ha declarado, por 2 semanas guardarnos, no salgamos como quiera, tengamos cuidado, como hemos dicho, que habita bajo las alas del Omnipotente, pero si tú habitas como hijo de Dios, quédate ahí, no te salgas, obedece. Es preferible obedecer para que no suframos las consecuencias. Y por lo demás, hermanos, estaremos transmitiendo nuestros servicios los días viernes a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana. No deje de orar, no deje de conectarse, estaremos anunciando todo lo que está aconteciendo, ya que aquí el gobernador dio la orden y, hermanos, nosotros tenemos que sujetarnos a la ley porque Dios las estableció. Pero te quiero compartir esta palabra rápidamente, ahí donde estás en tu casita y todos los que nos miran por vía internet, quiero compartirte esta palabra. En el libro de los Hechos 13, 35, 37, quiero que vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, eso dice también en otro salmo: no permitas que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Oramos a Dios, una pequeña oración, acompáñame a orar ahí donde esté, que Dios nos hable en esta tarde. Padre, bendito Dios, Señor del cielo y de la gloria, gracias le damos en esta noche, que nos permite, nos concede en esta hora, Padre, poder oír, escuchar y predicar su palabra. Suplicamos, pedimos el auxilio de su Espíritu Santo, que nos hable y que podamos entender aún más de lo que usted tiene para con nosotros. Nos dejamos en tus manos y le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y mira lo que dice aquí este pasaje de la Biblia. Por eso dice también en otro salmo: no permitas que tu santo vea corrupción, porque a la verdad habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Vean lo que dice, mis amados. David sirvió a su generación. La pregunta es, ahora en nosotros, ¿a qué generación servimos nosotros, hermano? ¿O a quién servimos? ¿Qué hemos hecho, qué ha hecho por su generación de hoy en día? ¿Sabe que hoy en día muchas de las veces, hermano, nosotros como hijos de Dios, como siervos ministros, tenemos que aprender, hermano, a hacer algo por nuestra generación, hermano, porque pues detrás de usted viene más gente, descendencia suya, hijos, nietos, nietas, bisnietos, y nosotros tenemos que hacer algo por ellos, hermano, porque nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de enseñarles y hablarles conforme a la palabra de Dios. Porque de lo contrario, hermano, ¿qué estaríamos enseñando? ¿Qué le estaríamos dejando a nuestros hijos, a nuestros descendientes? En Hechos 2:40 quiero que vaya conmigo y quiero que vea algo bien impactante, hermano, de lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos
de esta perversa generación. Oiga, mis hermanos, oiga, qué impactante es este versículo de la Biblia, hermanos, porque como dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Oiga, hermanos, nuestra tarea hoy en día nuestra es enseñar a la gente, hermanos, todo lo que está aconteciendo, mis hermanos, todo lo que está aconteciendo, tenemos que, hermanos, impactar en esta generación, enseñando, hablando que Cristo viene, mostrándoles, hermano, todas las señales, todo lo que está aconteciendo. Es algo, hermano, terrible lo que estamos viviendo, pero lamentablemente, hermanos, muchas veces callamos, muchas veces como que no queremos hablar de la palabra, no queremos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que puede hacer en las vidas de ellos. Podríamos decir, hermano, que tal vez la gente ponga allí en el Facebook, hermanos, una persona que puso y dijo, viene el coronavirus. Y hermanos, puso una foto, todo el mundo agarrando cosas, hermano, vaciando los supermercados, todo el mundo preparándose por lo que va a acontecer, lo que está aconteciendo. Y lo estamos mirando, lo estamos viviendo hoy en día cuando uno va a las tiendas, hermano. Pero cuando uno anuncia que Cristo viene, que nos preparemos porque ya está pronto su venida, lamentablemente la gente no se prepara, hermanos. Y lamentablemente, hermano, muchas veces tampoco nosotros como ministros, como siervos, como hijos de Dios, estamos haciendo nada, no estamos ni impactando, hermanos, a esta humanidad. Porque, ¿qué es perseverar, hermano? ¿En qué debemos perseverar? Porque todo lo que está aconteciendo, hermano, tal vez ahorita es un miedo en el cual, hermano, como cristianos, en lo que hemos creído en Cristo Jesús, no debe existir ese miedo en nosotros, hermano, porque estamos en Cristo Jesús. Pero lamentablemente, tristemente, muchas de las veces, hermano, cuando algo pasa, hermanos, la gente por un momento tiene miedo, pero al pasar los días, hermano, ese miedo ya se fue y se vuelve nuevamente a vivir como antes, hermano. Y no estamos para eso. Si nosotros, hermano, queremos ser impactantes a esta generación, así tenemos que testificar la palabra, hermanos. Exhortar diciendo ser salvos de esta generación, porque en esta generación que nos ha tocado vivir, hermano, es tan perversa, está algo terrible, es de lo peor, hermano. Donde quiera surgen tantas cosas, hermano, y ahorita con esto del virus, del coronavirus, hermano, vea lo que está aconteciendo. Hasta por los alimentos, por las cosas se pelea la gente, queriendo todo para ellos, hermano, pero no hacen lo esencial. Lo esencial es, hermano, prepararnos para cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, el que no se prepare, haga lo que haga, vaya donde vaya, agarre lo que agarre, hermano, se los digo así sinceramente, se van a quedar, hermano. Y va a ser algo bien terrible. Porque ¿en qué no hemos perseverado nosotros hoy en día? Quiero que vayas conmigo, hermano, a segunda de Pedro 3:16, algunos puntos quiero ver con usted. Ya que aquí empieza el toque a las 8 de la noche, quiero ser breve, hermanos, para terminar antes y poder retirarnos. Segunda de Pedro 3:16, como dice. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales no los indoctos e inconstantes tuercen, como también en las otras escrituras para su propia perdición. Oiga, hermanos, primero dijimos, hermano, ¿qué es perseverar? Y cuando nosotros vemos qué es perseverar, debemos perseverar en la palabra, en el Señor. Pero cuando voy a este punto número 1 de segunda de Pedro 3:16, es lo mismo, hermano, que dice así la palabra. Es lo mismo que ha hablado de esto. Enseña en todas sus epístolas, en las cuales hay algunos puntos de difícil de inteligencia, que hombres indoctos, inconstantes, pervierten, no menos que las demás,
escrituras para su propia perdición. Oiga, en esta generación, hermanos, se está pervirtiendo la palabra de Dios, la escritura. Porque en este tiempo, hermano, se está torciendo la palabra de una manera terrible, hermano. Y nosotros debemos perseverar conforme a la palabra está escrita, hermano. Si nosotros tenemos que darle, hermano, el valor que aquí nos habla la palabra, hermanos. Pero, ¿por qué se está pervirtiendo tanto la palabra? ¿Por qué las escrituras se corrompen, hermano? Porque lamentablemente, hermanos, muchos la quieren vivir a su manera. Muchos, hermanos, no quieren mirar lo que dice la palabra y ellos la componen. Y eso es algo terrible, por lo cual, hermano, se está pervirtiendo la palabra. La palabra de Dios no se le puede ni quitar ni aumentar. La palabra de Dios se tiene que hablar y predicar tal y como está escrita, hermanos. Por eso este punto número 1, hermanos, pervierten la palabra. Y qué triste, hermanos, para aquellos que la están pervirtiendo, porque de ciertos, dice la palabra de Dios, ya tienen su recompensa. Y eso es algo terrible, hermanos. Algo terrible en los cuales, hermanos, así como dice la palabra de Dios, más valía no me hubieras conocido. Oiga, vea lo que dice el punto número 2. Segunda de Timoteo 2:18, ¿cómo dice? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Oiga, hermanos, punto número 2, hermanos. Pervierten la fe, porque dice, se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. Oiga, y hoy en día, hermanos, hoy en día, ¿cuántos no se han atrevido a decir que Cristo ya vino? Que ya no va a volver, hermano. Que la segunda venida fue espiritual, hermanos. Y ya no dice que va a regresar, hermanos. Y eso hace, hermanos, que la fe de muchos, hermanos, se perviertan. ¿Por qué? Porque trastornan la fe, hermanos. Y eso es algo terrible. Pero lamentablemente, hermano, nosotros, hermano, en este tiempo que nos toca vivir, no nos dejemos engañar de lo que diga la gente, hermanos. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios, vayamos a lo que nos enseña la Escritura. Si la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Cristo viene, Cristo va a venir. Pero no dejes que perviertan tu fe, hermano. Tu fe se tiene que cimentar día con día más y más en el que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra, hermanos, tiene que crecer nuestra fe. Pero por ningún momento, hermanos, por ningún momento permitas, hermano, que tu fe sea pervertida, hermano. Por ningún momento, hermano. No pongas oídos fácilmente a lo que mucha gente dice, a muchos que andan hablando cosas que no marca la Biblia. Tal vez lo digan por sus propias conveniencias, por lo como ellos quieran verlo o quieran vivirlo, y tal vez así no diga la palabra de Dios, hermano. Porque nosotros, conforme a lo que hemos creído, no debemos dejar que nuestra fe sea pervertida. Antes, nuestra fe, hermanos, tiene que crecer aún más en Cristo Jesús. Tenemos que creerle más en Dios, que Dios está con nosotros en este tiempo, hermano, que estamos viviendo con este virus, hermano. Cuidémonos, hermano. Tenemos fe, amén. Y si tenemos fe, hermano, tampoco, hermano, quiere decir que porque tú digas, tengo toda la fe del mundo, y si yo voy y hago esto y hago lo otro, nada me va a pasar. Hermano, seamos precavidos, seamos sabios. Tenemos fe, pero seamos sabios. No como quiera, hermano, te salgas, hagas lo que tú quieras, hermano. Antes tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque dice que el sabio, hermanos, o el entendido, ve el peligro y huye de él. Mas el necio, hermanos, ve el peligro
y ni caso le hace, ahí va y se cae y ahí se quedó, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, que nuestra fe, hermanos, vaya avanzando, vaya creciendo, pero por ningún momento dejes que la perviertan. Punto número 3, hermanos. Malaquías 7:3, hermanos. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Oiga, oiga. Esta versión dice, son maestros en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensa. Los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. Oiga, una vez más, hermano. Pervierten la ciudad, hermanos, de donde vives o de todo lugar donde están, hermano. Pervierten la ciudad, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente, hermano, hoy en día es fácil dejarse sobornar, hermano. Y estamos hablando de la palabra de Dios. Olvidémonos de los gobiernos, olvidémonos de las autoridades. No, hermano, muchas de las veces, hermano, como ministros, como siervo de Dios, hermano, así como dice, hermano, se dejan sobornar. Oiga, otros sobornan por el poder, hermanos. Y eso es terrible, hermanos. Eso es terrible porque dice, otros, hermanos, como se les antoja, pervierten la ciudad. Lo voy a parafrasear. Otros, como se les antoja, pervierten la iglesia, hermanos. Y eso es algo terrible, hermano, que pervierten, hermano, el lugar donde uno está o los lugares que ellos quieren hacer. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que aprender, hermano, como siervos, como ministros, como pastores, como apóstoles, hermano, no dejarnos sobornar por nadie. No permitamos el soborno. Ni a donde vayamos, hermano, donde nos inviten, nunca permitas que te sobornen o nunca permitas que, hermanos, ellos te manejen a su antojo. No, dejémonos manejar conforme a la palabra de Dios. Dejémonos guiar con lo que dice nuestro Dios Todopoderoso a través de su palabra. Porque lo más triste y lo más terrible, hermano, es cuando alguien empieza a dejarse sobornar o cuando alguien quiere sobornar a la iglesia, hermanos. Eso es terrible. Eso es terrible, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar prestos, hermano. Que si no nos invitan porque no nos dejamos sobornar, gloria a Dios, hermano. Que se va el día 20, el día 50, el día 100, porque no le permites hacer lo que ellos quieran. Gloria a Dios, hermano. No hay ningún problema. Pero no dejemos sobornarnos por nada del mundo. Antes permanecer firmes en el Señor. Antes creer a la palabra. Antes creerle a Dios. Que por mucho que quieran sobornarnos, hermano, y que nos amenacen que se van y se llevan a toda la familia, hermanos, no hay ningún problema. Dios sabe cómo hacer las cosas. Recuerde que a través de la palabra de Dios había un profeta. El profeta Balaam se dejó sobornar queriendo maldecir al pueblo de Dios, y Dios le decía, no lo hagas porque yo lo he bendecido. Le ofrecían más y por tercera vez le ofrecieron más. Oiga, se dejó sobornar. Y así sucesivamente podemos ver que hay muchos hermanos que se han dejado sobornar por el poder, hermano, o por querer hacer lo que se les antoja a su manera. No dejemos eso. Por eso esta generación, hermano, es terrible y perversa. Y nosotros tenemos que impactar esta generación. ¿Cómo? A través de la palabra. Cumpliendo la palabra y caminando conforme a la palabra, conforme al escrito está.
Es por eso, hermanos, que nosotros en esta generación, hermanos, que es tan perversa, nosotros debemos cuidarnos, cuidar a los nuestros, cuidar la congregación, cuidar a todos aquellos que nos rodean, hermano, o escuchan la palabra. Hay que cuidarlos de esta perversa, hermano, de esta perversidad que estamos viviendo. Mire lo que dice el punto número 4, Amós 2:7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Oiga, pervierten el camino de los pobres, hermano. Y eso es algo terrible, hermano. Algo bien terrible. Porque dice, pisotean la cabeza de los desvalidos, como si fueran el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijos se acuestan con las mismas mujeres, profanando a sí mismo mi santo nombre. Oiga, oiga, mis hermanos. Y el apóstol Pablo, hermano, también lo habló. Cuando Pablo llegó y les dijo, porque veo, oigo, que el padre tiene a la mujer del hijo y el hijo tiene a la mujer del padre. Oiga, hermanos, hoy en día, hermanos, ¿qué se está viviendo, hermanos? Una perversidad terrible. Una perversidad, hermano, que hoy en día cuántos ministros, hermano, se divorcian y se casan con gente pequeña, gente joven, hermano. No les importa, hermano, pararse y decir que todo está bien. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Se está pervirtiendo todo esto, hermanos. Y eso es terrible, hermanos. Es algo terrible, donde, hermanos, se pervierte tan grandemente el camino de los pobres. Oiga, oiga, hermano. Nosotros deberíamos analizar qué estamos haciendo, hermano. Nosotros no debemos ni compararnos ni por un momento, hermanos, con esto que acontece, hermano, antes de huir de todo esto, hermanos. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a hablar la verdad. Aunque cueste, hermano, uno tiene que hablar la verdad. Y si la gente se enoja por lo que uno predica, hermanos, no podemos esconder el pecado. Pecado es pecado y se tiene que hablar. Se tiene que confesar. Mire lo que dice el 5. Nahum 1:11. Libro de Nahum 1:11. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Oiga, pervierten el consejo. Pervierten el consejo, hermanos. Qué terrible, hermanos. Qué terrible, hermanos, que el consejo, hermano, se pervierta o lo perviertan. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar, hermanos. Vea lo que dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso, hermano. Oiga, si el consejo tiene que darse como es. Pero lamentablemente, hermano, dentro del mismo lugar sale gente con un mal consejo, hermanos. Un mal consejo que está en contra de la palabra de Dios, en contra del siervo, en contra de estas más hasta de su propia familia o de sí misma. Por decir, escuchaba a mi padre predicar hoy, que él decía el domingo que predicó, decía, ¿por qué somos tan insatisfechos, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan insatisfechos, hermano? Porque nada nos parece, hermano. Cuando citaba la cita a mi padre que decía el rey Salomón, hermano, nada lo satisfacía. Nada, hermanos. Ni ser rey, ni ser el hombre más sabio, ni ser el hombre más poderoso, hermano. Nada, hermanos, nada. Llegó al grado de decir vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. ¿Por qué? Porque vivía insatisfecho, hermano.
Y hoy en día así vivimos, o así vive mucho pueblo de Dios, insatisfechos. Todo le parece mal, todo le parece que no es así, hermano. Pero por no escuchar el consejo conforme a la palabra, se pervierte el consejo y se echó a perder el asunto. Nosotros en esta generación, al mirar, hermano, si el consejo que nos dicen, hermano, sea precavido, guárdese, no salga como quiera, cuídese, cuide a los de su casa, hermano, seamos precavidos, escuchando el consejo de la palabra, escuchando el consejo de nuestros pastores, escuchando el consejo, hermano, del gobierno que está hablando, hermano, que vamos a entrar en 2 semanas, ya entramos, hermano, de guardarnos, de cuidarnos, para que este virus, hermano, se extermine rápido. Pero lamentablemente el consejo se pervierte. Nosotros como pueblo de Dios no debemos permitir nada de eso, hermanos. Antes, hermano, dice que nosotros, hermano, debemos ser como esos jóvenes que son alegría de sus padres por cuanto escuchan el consejo. Oiga, vea lo que dice el 6, Santiago 3:16, vea lo que dice. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oiga, pervierten las obras de Dios, hermano. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pervierten las obras, hermano. Oiga, hermanos, oiga. ¿Por qué se pervierte, hermano, las obras? Porque muchas las veces, hermanos, porque hay celos, por contiendas, hermano. Como pueblo de Dios no debe haber celos ni uno contra otro, hermanos. Que si usted vio que Dios bendijo a uno, gloria a Dios, qué bendición. Que si Dios levantó a otro, gloria a Dios, qué bendición. Que haya levantado a uno o a otro más, hermano. Pero tampoco debe haber contienda, hermano. No debe haber esa contienda. Pero hoy en día, hermanos, lamentablemente a veces la gente dice: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Cristo, no, que mi cobertura es mejor que la tuya, no, si tú vieras mi apóstol mejor que el hermano, no contendamos, somos hermanos en Cristo. No importa la cobertura donde Dios te puso. Lo que importa, hermano, es que nosotros como pueblo, como hijos de Dios, debemos estar unidos, hermano. Perseverar juntos en la oración. Estar unidos, hermano, por lo que está aconteciendo y unirnos para clamar, para gemir, para orar, ayunar, para suplicar que extienda Dios su mano de misericordia sobre nosotros, sus hijos. Oiga, oiga, mi hermano. En esta generación, hermano, es tiempo de dejar de contender. Es tiempo de que haya celos, hermano. ¿Cómo no hubiera mejor celo por la palabra de Dios, hermano? Que hubiera un celo mejor por la palabra de Dios, pero no para pelear, no para discutir, hermano, y mucho menos en los matrimonios debe haber celos. Es donde más se ve luego. Celan a la esposa, celan al esposo. Hermano, es algo terrible. Nosotros, hermano, tenemos que aprender, hermano, así como dice la palabra de Dios, amarnos unos a otros. Aún a nuestros enemigos debemos amarlos. Oiga, oiga. Pero evitemos, hermano, en esta generación perversa, tener celos y contender, hermano. Si Dios da conforme a su misericordia, qué bendición. Si Dios derrama de su gracia, de su amor y levanta a un siervo más que a otro, pues gloria a Dios, hermano, que eso a mí no me cause un celo ni una contienda, al contrario, que eso a mí me cause esforzarme más en la palabra para que también pueda recibirlo. Oiga, pero esta generación perversa
pervierte la obra de Dios, hermano. Y mire lo que dice el 7. Hechos 20:30, mis hermanos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pervierten a los discípulos. Oiga, hermano, ¿no conoce ninguno? Que llegan y sacan a los discípulos diciéndoles que no vayas ahí, diciéndoles que no tienen nada que hacer ahí, que Dios los ha llamado a algo más grande. Y lamentablemente se la creen y se van. Y el día de mañana, hermanos, andan más perdidos que nada por creer en lo que les dijeron. Pero ¿sabe cuál es lo más terrible de esa gente perversa? Que de ciertos dice Dios que ya tienen su recompensa. Oiga, al menos que se arrepientan. Por eso, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que aprender a perseverar en esta generación perversa, a permanecer y perseverar en los caminos de Dios, tal y como Dios ha mandado. No dejes que te hablen bonito al oído. No dejes ni pongas atención a otras voces que no sea la voz de Dios a través del pastor, a través de la palabra que es sobre todo. Oiga. Pero no le pongas atención a aquel que te diga, es que tú deberías ser alguien ya grande, es que Dios te llamó para algo más grande. No pongas atención. Mira que si Dios te llamó, que si Dios te ha llamado, que si Dios te va a enviar, hermano, espera el tiempo. Si ya te llamó, espera el tiempo, hermano, déjate equipar. Cuando te haya equipado, hermano, te va a enviar. Y cuando te envíe, te va a respaldar por cuanto hicimos caso a la voz de Dios. Pero no nos adelantemos. Ni dejes que los perversos lleguen y te digan, échale ganas, tú puedes, dale, salte ya, mira, dale por tu cuenta, nosotros te apoyamos, porque de ciertos, el día de mañana cuando vengan los problemas, te vas a dar cuenta y te vas a quedar solo. Y los que te indujeron, lamentable y tristemente, siempre son los que huyen primero. Por eso en esta generación perversa, pervierten a los discípulos, pervierten al pueblo de Dios, a las ovejas, y eso es algo terrible. Pueblo de Dios, no te dejes engañar. Pueblo de Dios, no dejemos engañarnos por esta malas personas, hermano, que solo están pervirtiendo a los hijos de Dios. Voy a terminar con este versículo de la Biblia, hermanos. Filipenses 2:5. Voy a terminar con esto por el tiempo que nos queda, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga, hermano, ¿no dice que haya en nosotros esta misma actitud? ¿No nos dice así, hermano? ¿No nos dice que así como dice el versículo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús? Así, hermano, debería haber esa actitud en nosotros en este tiempo, hermanos. ¿Cuál actitud? Jesús amó a su iglesia. Jesús se dio por su iglesia. Tú y yo debemos amarnos. Tú y yo debemos caminar juntos. Tú y yo debemos alegrarnos juntos para servirle a Dios. Pero sobre todo, hermano, tú y yo, hermano, deberíamos tener el mismo sentir de estar en Cristo Jesús y hacer y tal y como Él quiere que hagamos. ¿Por qué, hermanos? Porque en este tiempo, hermanos, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener un mismo sentir. Y ese mismo sentir, hermano, es de hacer las obras que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermano, siempre decía, mi Padre y yo somos uno solo. Oiga, mi Padre hasta el día de hoy trabaja, yo trabajo. Una actitud de servidor. Yo no hago nada si mi Padre no me dice. Oiga, una actitud de obediencia. Oiga,
amó a su iglesia, dijimos, y se dio por su iglesia. Oiga, una actitud de amor, una actitud de darnos unos por otros, hermano, en ese amor. Y olvidarnos del pasado, hermanos, y caminar en este tiempo, hermanos, que nos ha tocado vivir, que en este tiempo, hermanos, es algo terrible, una perversidad, hermanos, que miramos por donde quiera. Pero así como dice la palabra de Dios, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Simplemente, hermanos, vamos de paso. Pero que las distracciones de este mundo, los deleites de este mundo, nunca nos aparten del caminar con Dios. Que todos los anhelos de este mundo, todos sus deleites, sus tentaciones, hermano, sus perversidades, nunca nos aparten de Dios. Siempre debemos, hermano, tener los pies firmes en la tierra. Siempre debemos estar conscientes de que el enemigo, el maligno, siempre nos va a querer sacar del caminar con Dios, hermano. Nosotros debemos entender que nuestra única salida es Cristo Jesús. Nuestro deleite es Cristo Jesús. No hay deleite más grande que estar en Cristo Jesús. No hay lugar más hermoso que hacer la voluntad de mi Padre. No hay nada más hermoso que trabajar para Cristo y deleitarnos en Él. Pueblo de Dios, te invito que en este tiempo que nos ha tocado vivir y toda la perversidad que se mira, porque así dice la palabra de Dios, hermano, por cuanto se ha multiplicado la maldad, oiga, el amor de muchos se va a enfriar. Veamos lo que veamos, acontezca lo que acontezca, en Cristo Jesús permanezcamos firmes y Él nos guardará del mal, Él nos librará del mal. Porque, pueblo de Dios, por ningún momento vivas asustado con lo que está aconteciendo, hermanos. Con lo que está aconteciendo, no vivas asustado. Todo esto que estamos viviendo, ya Dios nos había hablado a través de su palabra. Conforme a Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y lo hemos mirado y lo seguimos viendo. No temas, pueblo de Dios, solo guárdate bajo las alas del Omnipotente, que caerá 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero sé obediente a la voz de Dios, permanece firme en el Señor, no te salgas, ahí quédate bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios te bendiga en esta tarde, en esta noche. Seguiremos orando, clamando por todas las necesidades. No te olvides de unirte con todos aquellos que siguen orando y clamando para que Dios mueva su mano de misericordia a favor nuestra. Que Dios te bendiga y nos vemos el viernes por la misma hora. Bendiciones, mis hermanos.